La lluvia golpeaba con insistencia el tejado de la vieja casa de Millbrook. Como si el cielo supiera algo que ella aún no sabía. En el interior, el reloj marcaba las 6 de la tarde. Era martes. Un martes cualquiera. Pero sería el último martes en que Eloise Haywater pensaría que su vida tenía algún orden. Con una mano sobre su vientre apenas redondeado por las 14 semanas de embarazo. Observaba en silencio las gotas correr por el cristal de la ventana. El vapor del té se disipaba en el aire frío del salón. Y dentro de ella, un presentimiento, una presión muda que le oprimía el pecho desde hacía semanas. Perry no había vuelto todavía. Dijo que lo haría a las 7. Pero ella ya sabía que no sería así. No me esperes. Vete a la cama. Le dijo por teléfono con voz distante. Pero esa noche, la llamada no terminó como las otras. No colgó bien. Y fue entonces, en medio del zumbido de la línea aún abierta, que lo oyó. Odelia no se ha dado cuenta de nada. Ya he empezado a ponérselo en la comida. La voz de su marido. El hombre que dormía a su lado cada noche. Se volvió una daga que le abrió el alma. En ese instante, la mujer que miraba por la ventana ya no era la misma. Porque acababa de escuchar cómo el padre de su hijo planeaba quitarle la vida. Esta no es solo una historia de traición. Es una historia sobre una mujer que se negó a morir. Una mujer que, aún temblando por dentro, decidió luchar. Y que, en su peor momento, encontró el coraje para convertirse en su propia salvación. Prepárate para entrar en una tormenta de secretos, mentiras y decisiones que pueden costarte la vida. Porque lo que descubrirás es que el verdadero peligro no siempre viene de fuera. A veces, duerme a tu lado. La casa de Eloise permanecía en silencio, como un ataúd donde el tiempo se había detenido. El reloj marcaba las horas. Pero cada tic era un golpe sordo en el pecho de ella. Un recordatorio de que algo se estaba rompiendo. Aunque aún no podía verlo con claridad. Perry entraba y salía, ausente en cuerpo y alma, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. Ella recordaba con amarga nostalgia los primeros años. Cuando sus sonrisas parecían iluminar cada rincón. Cuando sus manos se buscaban sin temor y sus palabras aún contenían promesas. Pero la herencia de sus padres trajo consigo una sombra insidiosa. Una grieta silenciosa que se fue agrandando con el tiempo, consumiendo lentamente lo que creían indestructible. Los pequeños gestos de control comenzaron a invadir su vida sin que ella pudiera detenerlos. La presión para abandonar su trabajo. La prohibición velada de ver a sus amigas. El monitoreo constante de sus gastos. Cada detalle una cadena invisible que la alejaba de sí misma. Se convencía a sí misma con excusas. Él solo quiere protegerme. Es por nuestro bien. Pero su reflejo en el espejo le devolvía una mirada perdida. Una mujer atrapada en una jaula dorada. El peso del embarazo debería haber sido una bendición. Un motivo para acercarse. Para reconstruir lo que el tiempo había desgastado. Pero Perry, con una sonrisa fría y distante, parecía ver en ese vientre una amenaza. Una carga que amenazaba sus planes secretos. Eloise sentía en cada palabra no dicha. En cada mirada esquiva, que la distancia se volvía abismo. En las noches, cuando la casa dormía, su mente era un torbellino de emociones. Miedo. Tristeza. Rabia contenida. Se preguntaba cómo había llegado a este punto. Cómo el hombre que juró amarla se había transformado en un extraño que tramaba su destrucción. Pero entre lágrimas silenciosas y susurros al viento, comenzó a nacer una fuerza nueva. Un fuego oculto que le decía que no podía rendirse. Entonces, cuando la lluvia empezaba a caer con más intensidad y el reloj marcaba las 6. Su teléfono vibró. El nombre de Perry apareció en la pantalla. Y con él,
el último hilo de esperanza. Pero la voz que escuchó fue un golpe seco que la lanzó al abismo de la traición. Lo que estaba por venir cambiaría para siempre no solo su vida, sino también el destino del hijo que crecía en su vientre. Sin tiempo para lamentarse, Eloís sabía que debía actuar. Las grietas invisibles ahora se habían convertido en una tormenta imparable. El teléfono vibró con una insistencia que rompió el tenue silencio de la tarde. En la pantalla, el nombre de Perry apareció iluminado. Un resquicio de normalidad que Eloís se aferraba a diario. Respondió con voz temblorosa, una mezcla de esperanza y cansancio. Pero la voz que escuchó al otro lado no fue la que esperaba. Perry sonaba tenso, apresurado, distante. La reunión se había alargado. Dijo, tendría que volver tarde. Eloís, resignada, susurró que la cena se enfriaría. Que no la esperara. Pero entonces, en un instante que pareció detener el tiempo, la llamada no se cortó. Una conversación accidental se deslizó en el aire. Una confesión destinada a ocultarse tras el silencio. Odelia, acabo de hablar con ella. No sospecha nada. El aborto está previsto para dentro de 15 días. La voz de Perry era fría. Calculadora, ya he empezado a ponérselo en la comida. Pero tendremos que aumentar la dosis. Las palabras perforaron el alma de Eloís, como si una daga invisible se clavara en lo más profundo de su ser. La mujer que estaba en su vientre, su hijo, no era solo una vida por proteger, sino el símbolo de una traición inconcebible. Su marido, el hombre en quien había depositado su confianza y amor, tramaba acabar con esa vida para quedarse con la herencia, con la casa, con todo lo que ella tenía. Un nudo se formó en su garganta. El mundo a su alrededor comenzó a girar con una velocidad vertiginosa. Pensamientos oscuros y desesperados luchaban con una creciente determinación. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Durante cuánto tiempo había vivido con un monstruo disfrazado de esposo? El odio y el miedo se mezclaron con una fría rabia que lentamente comenzó a transformarse en una fuerza imparable. La impotencia cedía terreno ante la claridad de un propósito renovado: luchar por su vida, por su hijo, por su derecho a existir. Mientras la lluvia golpeaba la ventana con más fuerza, Eloís apretó los puños hasta clavarse las uñas en la palma de las manos. No había vuelta atrás. Aquella llamada equivocada era el principio del fin de un engaño y el despertar de una mujer que estaba dispuesta a sobrevivir a cualquier precio. Y así, en medio de la tormenta que se desataba en su interior, Eloís tomó la primera decisión que marcaría su destino. No sería una víctima silenciosa. Era hora de actuar. La noche cayó sobre la casa con un peso insoportable, pero en el interior, algo más pesado aún se asentaba en el pecho de Eloís. La traición no solo había despojado sus sueños, sino que amenazaba con arrebatarle la vida misma y la de su hijo aún no nacido. Pero en lugar de hundirse en la desesperación, una chispa comenzó a encenderse. Un fuego lento alimentado por el miedo que se transformaba en inteligencia. Cada pensamiento que cruzaba su mente era un campo de batalla. La rabia contra Perry luchaba contra la tristeza profunda. El amor por su hijo enfrentaba la sensación de vulnerabilidad absoluta. Sin embargo, más allá del caos interior, Eloís comenzó a trazar un mapa claro. No podía permitirse el lujo de caer. No esta vez, con manos temblorosas pero decididas. Empezó a buscar pruebas, en el despacho de Perry, oculto tras libros y papeles. Encontró un cajón cerrado. El corazón le latía con fuerza cuando descubrió la llave escondida. Un secreto más dentro de una red de mentiras. Allí halló extractos bancarios desconocidos,
documentos de préstamos en su nombre sin autorización y una carpeta de fotografías que confirmaban la peor sospecha: la infidelidad prolongada de Perry con una mujer llamada Odelia. El dolor se mezclaba con la claridad. No solo era un marido que la había engañado, sino un hombre desesperado, con deudas que superaban los $50.000, dispuesto a destruirla para salvarse. En cada página descubierta, la verdad se volvía más nítida y la necesidad de actuar más urgente. Buscó a Víctor Owenby, un vecino retirado de la policía que, aunque distante, le ofreció una esperanza en medio del abismo. Con él, Eloise comenzó a construir una red de seguridad, un plan que se extendería más allá del miedo, transformándolo en estrategia. Pero incluso mientras planeaba, una sombra oscura se cernía. ¿Podría confiar en alguien? Estaba preparada para enfrentar no solo a un marido traicionero, sino a un sistema que a menudo dejaba desprotegidas a mujeres como ella. El peso de la soledad era casi insoportable. Pero la presencia de Víctor y la firmeza de su hermana Beatriz le devolvieron un atisbo de confianza. Entre lágrimas silenciosas y miradas furtivas, Eloise comprendió que la lucha no era solo contra Perry, sino contra el silencio, el aislamiento y la indiferencia. Y en esa comprensión nació su fuerza más grande: la inteligencia del miedo. La voluntad férrea de no ser víctima, sino vencedora. Mientras la noche avanzaba, el reloj marcaba el comienzo de una guerra invisible. Una guerra que Eloise estaba decidida a ganar. No solo por ella, sino por el pequeño ser que crecía dentro de ella, y que merecía un futuro sin miedo ni mentiras. El amanecer traería nuevas decisiones. Y con él, el siguiente paso en un camino peligroso pero inevitable. Porque ahora, la víctima había dejado de serlo. Ahora, era una mujer dispuesta a luchar. En el silencio opresivo de la madrugada, Eloise preparaba la función más difícil de su vida: fingir para sobrevivir. Cada movimiento, cada palabra debía ser medido con precisión, como si estuviera en un teatro donde el escenario era su propia casa y el enemigo. Su marido, la verdad guardada en el fondo de su alma, estaba oculta bajo una máscara cuidadosamente elaborada. La decisión de simular un aborto espontáneo no fue fácil. Significaba asumir un dolor que no existía, una derrota aparente, y enfrentarse a la mirada complaciente de Perry, que ansiaba ver su caída. Pero Eloise sabía que esa era la única manera de hacer que su enemigo bajara la guardia, de capturar sus verdaderas intenciones en un acto de traición grabado para siempre. En el baño, lejos de las cámaras y ojos ajenos, aplicó cuidadosamente un tinte rojo diluido, fingiendo la sangre que no corría realmente por sus venas. Cada gemido, cada suspiro era una daga lanzada al corazón del plan que Perry había tejido con tanta crueldad. El miedo seguía siendo una sombra constante, pero ahora se mezclaba con la determinación feroz de quien sabe que no puede fallar. Cuando Perry irrumpió en la escena, sus ojos reflejaban una mezcla inquietante de ansiedad y expectación, no por el bienestar de Eloise, sino por la confirmación de su plan macabro. La actriz forzada en la cama supo leer esa mirada. Entendió que la batalla había comenzado en ese mismo instante. El juego continuó con la entrega de pastillas analgésicas, que en realidad eran veneno disfrazado. Fingiendo que las tragaba, Eloise las ocultaba con habilidad, consciente de que cada segundo contaba. Su cuerpo era un campo minado, pero su mente un baluarte inexpugnable. Los mensajes secretos enviados a Víctor marcaban el ritmo de la operación. Vigilancia. Grabación. Paciencia. La red de seguridad se extendía silenciosamente alrededor de ella, mientras en su interior crecía una mezcla compleja de miedo,
Odio y esperanza. Cada día era una actuación magistral. Una lucha entre la verdad oculta y las mentiras que debía sostener. Sin embargo, en medio de esa farsa, Eloís no perdió su humanidad. Sus pensamientos volvían a su hijo, al latido silencioso que sentía bajo sus manos. Esa vida era la razón de su resistencia, el faro que iluminaba la oscuridad. El teatro de la salvación se desplegaba bajo luces tenues y sombras alargadas. Y aunque Eloís estaba sola en el escenario, sabía que no actuaba en vano. Cada gesto, cada palabra, era un paso más hacia la liberación. Porque fingir para sobrevivir era ahora su verdad más poderosa. Y mientras la noche se cerraba a su alrededor, un nuevo amanecer se acercaba con promesas y peligros. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Y con ella, el destino de todos. La voz de Perry resonó en la habitación. Fría y sin remordimientos, mientras hablaba por teléfono con Odelia. Las palabras que pronunció no dejaron espacio a dudas. La sustancia en la comida funcionaba. El plan avanzaba según lo previsto. En ese instante, la verdad se revelaba sin filtros. Desnuda y cruel, saliendo directamente de la boca del hombre que había jurado protegerla. Eloís, oculta tras la máscara de una víctima desvalida. Sintió como el hielo le recorría la espalda. Cada frase era una daga que atravesaba no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Escuchar a su marido hablar de su muerte y la de su hijo con tal desprecio la golpeó con la fuerza de una tormenta. Pero en lugar de quebrarse, algo dentro de ella se endureció, forjando una armadura de determinación implacable. Cuando la policía irrumpió en la casa, Perry intentó disfrazar su sorpresa con indignación fingida, negando las acusaciones como si fueran un absurdo. Pero las pruebas eran irrefutables: grabaciones, análisis toxicológicos, documentos financieros. Todo apuntaba a su culpabilidad. La máscara del depredador cayó por completo, revelando a un hombre desesperado y acorralado. Eloís, al mirar a los ojos de aquel hombre que una vez amó, no sintió odio ni miedo. Sintió lástima por el hombre que había perdido su humanidad en la avaricia y la traición. La calma que la invadía contrastaba con el caos que se desataba a su alrededor. Sabía que había sobrevivido a la tormenta más oscura. Mientras Perry era esposado y conducido fuera de la casa, sus últimas palabras fueron una amenaza vacía, un intento desesperado de recuperar el control que ya había perdido. Pero Eloís ya no era la mujer que había temido en silencio. Ahora, cada paso que daba hacia el futuro estaba marcado por la fuerza de quien ha vencido a su monstruo. La caída del depredador no solo significaba justicia, sino también la liberación de una mujer y la promesa de un nuevo comienzo. Porque la verdad, por dura que sea, es la luz que disipa las sombras más profundas. Y en el silencio que siguió a la tormenta, Eloís empezó a construir su refugio, preparando el terreno para la reconstrucción que estaba por venir. La casa que una vez había sido un refugio ahora era un recordatorio constante de la traición y el dolor. Pero tras la tormenta más devastadora, llegó la calma, y con ella, la oportunidad de reconstruir. Eloís caminaba entre las paredes que guardaban sus recuerdos más felices y los más amargos, respirando profundamente para encontrar la fuerza que necesitaba. Con la ayuda de Beatriz, la casa se transformó lentamente en un verdadero hogar, libre ya de las sombras de Perry. Pintaron las paredes con colores suaves. Limpiaron cada rincón hasta eliminar cualquier rastro de la oscuridad que una vez la invadió. Cada brocha y cada gesto de cuidado era una declaración silenciosa de resistencia y renacimiento. El vientre de Eloís crecía, y con él, su determinación y esperanza. Las visitas al médico confirmaban que el bebé estaba sano, intacto por el veneno del pasado.
Esa pequeña vida se convirtió en el faro que iluminaba sus días. El motivo para seguir adelante a pesar de las cicatrices que aún dolían en el alma. Volver a conectar con viejos amigos. Retomar las pequeñas alegrías de la vida cotidiana y construir una red de apoyo sólida fueron pasos vitales en su sanación. En cada sonrisa recuperada, en cada abrazo sincero, Eloís encontraba pedazos de la mujer que había perdido y que ahora, con más fuerza, comenzaba a ser. Las noticias sobre Perry y Odelia llegaban como ecos distantes. La fuga de ella. El juicio inminente. La posibilidad de justicia. Pero para Eloís, el verdadero triunfo no estaba en la cárcel de su enemigo, sino en la libertad que ella había conquistado para sí misma y para su hijo. Sentada en el porche mientras el sol se ocultaba, escuchaba la música suave de una caja que Víctor le había regalado para el bebé. Sus manos descansaban sobre el vientre, sintiendo el movimiento delicado de una vida que ya era su esperanza renovada. En ese instante, supo que la oscuridad había quedado atrás. El futuro era un lienzo en blanco. Y aunque el camino aún tendría desafíos, Eloís estaba lista para pintar una historia nueva. Una de valentía, amor y recuperación. Porque después de la tormenta, la reconstrucción no solo es posible, sino necesaria. Y así, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Eloís cerró los ojos con la certeza profunda de que, pase lo que pase, estarían bien.